con más y vamos a cambiar totalmente de tema. 10 y 11 de la mañana, bienestar emocional, el perdón a los familiares. Yo no sé si agregarle tóxico o no tóxico, porque en realidad esa palabra es bastante fuerte, pero sí, muchas veces tenemos estos problemas con nuestros familiares y simplemente el orgullo nos gana. Para esto tenemos al padre Dani Serrano de Ministerio... Pastor Dani Serrano, Ministerio Comunidad de Fe, se encuentra con nosotros el día de hoy para tratar este tema. Pastor, cuéntenos un poquito qué es lo que sucede. Muchas veces a nosotros nos gana lo que dije hace un momento, el orgullo, la ira, el que si a mí no me pide disculpas, pues yo también me quedo como con ese malestar, la familia se divide. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como yo mencionaba hace un momento, creo que es importante darnos cuenta que no estamos seguros en esta vida. El día de mañana simplemente ya no podemos estar, y quedarnos con ese malestar, quedarnos con ese dolor, o que el familiar también se quede con ese dolor, debe ser de las cosas más duras que uno enfrenta. No, definitivamente lo que tú dices es muy importante, y justamente por eso es importante entender que vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Como humanos tenemos los roces, tenemos las actividades que diariamente nos llevan tarde o temprano a fallar. Yo creo que el éxito va a ser entender que vamos a fallar y que debe haber un rango siempre y un colchón donde tenemos que considerar que la persona cercana, principalmente familiar, va a fallar. No podemos idealizar a una pareja, a un hijo o a un padre, donde nunca va a fallar. Vamos a fallar. Y si nosotros pensamos en eso, creo que vamos a dar ese rango de error para cada uno de nosotros para poder hablar, conversar. El perdón es la clave para el éxito de una familia. Es las llaves que abre la puerta a la reconciliación. La falta de perdón, todo lo contrario. Cuando nosotros estamos con falta de perdón, va a haber cargas en nuestro corazón, va a haber cargas en nuestra mente. Uno está duchándose y está peleando con esa persona. Le tienes en la mente, le tienes en el corazón, le tienes en la boca, le tienes donde sea, pero cuando tú decides perdonar, estás soltando a esa persona. Y principalmente, el beneficiado en esto eres tú. Aunque la otra persona no cambie, pero si tú decidiste perdonar, ya viene libertad a tu alma, libertad a tu vida. Ahora, ¿que es fácil? Muchas veces no es fácil. A veces no es fácil perdonar, más aún a la gente que ha estado cerca de ti. Pero yo creo que un consejo que va a ser bueno dentro de casa, siempre es mejor tener paz que tener la razón. Siempre es mejor tener paz que tener la razón. Y en este tema de perdonar, a ver, ¿quién debería tomar ese primer paso? Porque aquí hay que reflexionar que quizá a veces pensamos que en el tema de buscar el perdón o dar ese primer paso debería haber jerarquías. Quizá un padre jamás quisiera dar ese primer paso para reconciliarse con un hijo, o un abuelo con un nieto. O entre pareja. O entre pareja viene esta lucha de poderes durísima. ¿Quién debería dar ese primer paso? Mira, debe dar el primer paso en la persona madura. Normalmente la persona más madura es el que pide perdón, sabiendo que esto va a traer reconciliación. En caso de pareja siempre le toca al hombre, ¿no? Normalmente el hombre es más maduro. Estoy entre dos hombres aquí, pero no. Pero mira, la persona madura normalmente pide perdón porque entiende que no se trata de que yo tenga la razón. Entiende que se trata de que quiero estar en paz. Y por amor a mi pareja, por amor a mis hijos, pido perdón. Y como padre tenemos que aprender también a pedir perdón a nuestros hijos. No tienes idea lo que produce eso en ellos. Hasta produce seguridad en nuestros hijos. Mi papá comete errores y me pidió perdón. Yo puedo cometer errores y puedo acercarme a él también. Entonces esos puentes empiezan a ser construidos y cuidados, porque es importante mantenerlos abiertos. Y la falta del perdón o el orgullo o yo quiero tener la razón provoca barreras. Y dentro de la familia eso es muy peligroso. Y lamentablemente eso nos lleva a tener uno de los índices más altos de divorcios, de divisiones. O a veces dentro de casa, no hay el divorcio, pero sientes un ambiente antagónico, un ambiente iracundo. Y eso es terrible. Uno quiere llegar a casa y tener paz. Quiere llegar a la casa. Muchos jóvenes, mira, como pastor de jóvenes, me toca hablar con muchos jóvenes que no quieren llegar a casa. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque en su casa está ese ambiente, donde si llego no puedo tener paz, no puedo tener comunicación, no puedo tener comunión con la gente que amo. Pero qué importante es bajar la guardia. Y como padres tenemos que aprender a bajarnos a la edad de ellos. Sean pequeños, infantes, sean jóvenes, preadolescentes, debemos, porque los adultos somos nosotros. Y eso va a ayudarles a ellos a levantarles de la caída, a levantarles inclusive en la situación que estén atravesando. Y cuando hay esa comunicación, producimos hijos seguros. Y cuando están seguros, mira, se comen el mundo.
y hay libertad. Y no es lo que nos pasa a veces alrededor, ¿no? Qué importante es todo lo que estás mencionando en este momento, porque claro, este orgullo muchas veces de padre, que yo no me puedo ver débil ante mis hijos, es imposible. No, en realidad dar ese primer paso es súper importante, exactamente, y es clave. Pero ¿qué es lo que sucede? Si durante toda mi vida he sido un sargento, iba a decir, pero sí, ¿no? O sea, como un sargento en casa. Y ahora me he dado cuenta que sí, que he cometido muchísimos errores, pero todavía... En público, así no, yo era, no, de verdad, no, y de verdad, mi querido gordito, yo era una persona a la que pedir perdón, Dios mío, se me retorcía con mi esposo, era como súper difícil, y lo tengo que aceptar, ha sido un proceso súper difícil y ha sido un trabajo diario, y ahora cuando yo cometo un error ya no me pesa acercarme y decirle, amor, perdóname, yo tuve la culpa, yo cometí el error, no quiero hacerte sentir así, no fue mi intención. Antes decir estas palabras era como que me cosían la boca y no, solo no podía decirlo, pero claro, fue un proceso largo, ¿no? Y fue un trabajo también largo. ¿Cómo hacer este trabajo? Si en casa yo siempre fui así, con mis hijos yo fui así, me doy cuenta que en realidad no fue la mejor opción, pero ¿cómo ahora, después de que fui tan fuerte, que me vieron siempre así, cómo ahora me veo débil? ¿Cómo hago? ¿Cuál es ese primer paso? Lo que tú debes de entender, y lo que debemos de entender nosotros como padres, que vulnerabilidad a nuestros hijos no quiere decir que nos volvamos o quitemos la autoridad que nosotros tenemos delante de ellos. Y todo lo contrario, y más aún en esta generación, que quieren vernos vulnerables, que quieren vernos auténticos. ¿Me explico? Y cuando ponemos una barrera, perdemos muchas cosas. Perdemos la comunicación, o pensamos, o estamos creando también en ellos que deben ser así. Pero en el momento que tú descubriste que es importante pedir perdón, es importante también reconocer tus errores, hacerte responsable de esto, vas a darte cuenta, y creo que has experimentado el hecho de que hay mayor libertad. Y fluye la cosa, y tú te sientes en paz. Y creo que es un ingrediente que Dios nos ha dado, la paz, que no tiene precio. Y uno de esos ingredientes, una de las cosas que atrae la paz, es el perdonar. Y es el pedir perdón. ¿Me explico? Esto no quiere decir que tú te estés te estén pisando el poncho, como quien dice. Claro. No, nada que ver. Sino que buscas la paz, y en paz puedes reconciliarte, puedes hablar las cosas. Cuando digo que es mejor tener paz que tener la razón, no quiere decir que siempre estás diciendo, bueno, claro, ya, sí, no. Hay un momento en la familia, como pareja y como hijos, que decimos, ok, ahorita estamos en paz. Pasó esto, chicos, o pasó esto con mi pareja. Arreglemos, mira, no me gustó esto sucedió, y hay un secreto. Siempre es mejor señalar la situación y no a la persona. ¿Me explico? Y eso va a ayudarnos a que podamos nosotros entender que el problema es la situación. Tú y yo vamos a estar bien. Vamos a resolverlo juntos. ¿Qué pasa cuando se abre el problema más allá de la familia, de papá, mamá, hijos? ¿Qué pasa cuando ya viene un problema con hermanos, con primos? Cuando hay el típico problema, ¿no? Que es lo más común. Viene este problema con hermanos por un tema de herencias. Eso es lo más común, ¿no? Generalmente viene el problema, esos que ya parecen que nunca se van a recuperar, porque generalmente es por dinero, ¿no? Y son familias que se rompieron para siempre, un negocio que no cuadró, un mal reparto de herencias. Hay cosas que parecen ya imposibles de salvar. Se pierde una familia, se pierde un hermano que se crió contigo toda la vida y que seguramente fueron los mejores amigos durante todos sus años de crianza, juventud y parte de la adultez seguramente, y en el momento de recibir una herencia o algo termina fracturándose esta relación. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Cómo se debería controlar estas cosas? Mira, ¿cómo podemos ser preventivos en esto? Desde la casa, porque la diferencia que provocamos nosotros también con los chicos es muchas veces también cuando están peleándose por la ropa. Están peleándose porque no me dan esto, no me quieren. Entonces empiezan ahí. Y cuando ya llega el día de mañana, en herencias y en cosas un poco más grandes, va a ser lo mismo, sino que a otra escala. Y obviamente hay un montón de consecuencias. Y ahora, si es que está pasando este tipo de cosas, la clave es esa. Simplemente alguien tiene que ser el maduro en la relación. Sí. Y si es que valoro yo la relación, mis hermanos, tal vez tengo que dejar a un lado. Prefiero perder el dinero, pero no perder la relación. Lo que tú decías al inicio. El día de mañana tal vez no nos veamos. Y pasa algo con esa persona. Uy, y qué terrible ir a visitarle después de años al funeral. Sí, claro. O sea, Dios nos guarde de eso. Y por eso es mejor poder tener ahora
esa reconciliación Así es. y esa madurez de poder ir pedir perdón. Viaje con su mochila ligera, viaje con su mochila ligera, tenga paz en su corazón con los seres que uno ama en general, pero con los seres que uno ama muchísimo más. Solamente para cerrar, Dani, también creo que es importante lo que nosotros predicamos y practicamos en casa, porque claro, mamá o papá no se piden disculpas entre ellos dos, pero les están diciendo a los hijos, cometió un error, pídele perdón a tu hermano. Entonces los niños son muy inteligentes, ellos dicen como, a ver, sí, claro, yo le pido perdón, pero mis papás van peleados un mes. Entonces es súper importante tener esa coherencia en el hogar también. De acuerdo, porque tú predicas con el ejemplo, como tú dices, es clarísimo eso, y eso es lo que ellos van a darse cuenta, y va a ser más fácil para ellos pedir perdón o marcar distancia, y eso es terrible también. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos encanta topar estos temas y nos encanta topar estos temas para que les sirvan a usted en casa. Si usted está teniendo esa ira, si usted está teniendo esa rabia, dé usted el primer paso, no importa. La persona más madura siempre es la que va a dar ese primer paso y no es la débil. Es la que definitivamente es más fuerte a mi manera de ver. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy.